Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas en Cristo, en esta hermosa hora de la tarde de este hermoso Santo Sábado. Una vez más, les invito a poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios antes de ir despidiendo el Santo Sábado de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, pero antes de estudiarla, les invito a poder colocarse de rodillas para empezar nuestra pequeña reunión, que también vamos a entonarle unos himnos a nuestro Dios. Amén. Querido Papá Dios, que tu morada está a la altura de los cielos, santo, 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 y alabado sea tu nombre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios y serás siempre Dios, mi Rey. Eres antes que Abraham, antes que Elías eras tú. Así dice tu palabra. Y nosotros por fe creemos, mi Dios, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe, Señor. Ayúdanos, Papá Dios, poder crecer, poder, mi Rey, conocerte cada día más y más. Y poder, Señor, morar contigo para siempre, por los siglos de los siglos. Ayúdanos a permitirnos, Señor, a obrar, Señor, tu palabra por fe. Ayúdanos, Señor, por favor. Para esto hemos venido, Señor, para llenarnos más de tu palabra y que podamos recibir tu palabra con fe y mucho aprecio. Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y que seamos, Señor Dios, bendecidos. Reciba estos hermosos himnos para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar a entonar entonces un hermoso himno. Vamos a entonar el himno 187. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Himno 187. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia, colmame de bendición. Colmame, colmame. Cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame.
Tu espíritu lo puede dar, que como no lo sé, mas si tú mis ruegos son, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. De soy flaqueza, todo más me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte y puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a invitarles a que abran sus himnarios también en el número 199, o cantádmelas otra vez. Otra vez, bellas palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, aleluya. Dice en la estrofa 3, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Amén, aleluya. Por eso nosotros en esta hermosa tarde vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, porque es luz y vida y es un sostén y guía para nuestra vida, hermanos. No sé cuántos están ustedes agradecidos y alegres y bendecidos porque tenemos en nuestras manos la palabra de nuestro Dios en nuestros hogares, hermanos. Vamos a invitarles entonces a poder colocarnos de rodillas para empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Querido amoroso Dios y Padre, que tu morada está en la altura de los cielos. En estos momentos nos acercamos de nuevo delante de ti. Hemos cantado unos cantos, Señor, y son cantos, Señor Dios, que nos preparan en nuestra vida espiritual para vivir una vida en santidad. Mi Rey, gracias. En estos momentos, Papá Dios, vamos a empezar a abrir tu palabra. Abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder, Señor, recibirlas conforme a tu voluntad, mi Dios, y que seamos bendición para aquellos que la van a escuchar, mi Rey. Y que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que use mi voz, mi boca, como un instrumento tuyo, mi Rey. Porque yo soy un instrumento tuyo. Mi boca, mis manos, mis pies, mi mente. Papá, tómame completamente en tus manos y sigue cambiando, moldeando mi vida cada día más y más por medio de tu preciosa palabra. Y aquellos también a quienes, Señor, tienen el deseo de cambiar su vida. Hoy en esta tarde vamos a estudiar la vida de Elí, del sumo sacerdote Elí. Háblanos, Señor, y enséñanos, Señor, cuál es el ejemplo que usted nos quiere dar a través de esta lectura. ¿Qué es lo que nos quiere, Señor, que reflexionemos, Señor, para vivir una vida en santidad y en obediencia? Usa mi vida conforme a tu Santo Espíritu. Bástate mi gracia, dice su palabra, me encomiendo en sus manos, mi Rey. Gracias, Papá Dios. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, y ya está en la pantalla. Versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Más los hijos en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 y en adelante. Vamos a terminar hasta el 36. Vamos a darle lectura. Me vas proyectando ahora, pero vamos a darle lectura. Dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí, hermanos? Elí era un sumo sacerdote y también sus hijos eran sacerdotes. Pero dice no puedo pasarlo acá, en el versículo anterior, dice que los hijos de Elí eran hombres, ¿qué cosa? Impíos. ¿Y qué más? No tenían, ¿qué era la palabra impío? Que eran sumamente malvados.
y no tenían ni lo mínimo ni un poquito conocimiento de Jehová. Se llamaban ser sacerdotes, pero no tenían el conocimiento de Jehová. Vamos a ver el siguiente. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Entonces, vamos a ver que lo que hacían era sumamente malo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que no temían a Dios. No tenían el conocimiento de Dios, los que hacían estas cosas. Dice que traían un garfio para agarrar de la carne donde se ofrecían, ¿qué? Sacrificio. ¿Sí? Venían los criados a traer la carne, pero realmente ese sacrificio, ¿a quién pertenecía? A Dios, para consumarlo en sacrificio. Pero ellos hacían todas estas maldades por falta de conocimiento a Jehová, pero también por causa de la impiedad que tenían en sus mentes, en sus corazones. Vamos a darle lectura al versículo 14, dice: y hería con él en la caldera, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que se sacaba del garfio, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. De esta manera hacían a todo israelita que venían a Silo. El sacerdote tiene la responsabilidad, hermanos, de cuidar al pueblo de Dios. El sacerdote, un sacerdote, debía de orar por el pueblo, ver la necesidad del pueblo, atender a la necesidad del pueblo. Ese era el deber del sumo sacerdote Elí. Y también Fines y Ofni, que son los hijos de Elí. Pero ¿qué pasaba aquí? De todo lo que traía el pueblo. ¿Y cómo creen que el pueblo había conseguido? Con sus esfuerzos. Pero por amor ellos ofrecían, pero hicieron pecar al pueblo. Hubo una ocasión en la cual el pueblo se dieron cuenta y ya no más querían traer sacrificio. Pero los que amaban a Dios lo hacían para Dios y no para ellos, para el hombre. Entonces, pero hacían pecar a todo israelita, y así les hacía cada vez que traían sus sacrificios, les quitaban pues la carne que se ofrecía. Vamos a seguir, primera de Samuel 2:15, dice: asimismo, antes de quemar el sebo, ¿qué es el sebo? La grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces el criado decía: no va a tomar de ti carne cocida, sino cruda. Es lo que decía. Vamos a seguir. Y si le respondía el varón, o sea que si el varón respondía: quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como quisieres.
Él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera yo la tomaré por fuerza. Wow. Retrásalo. Dice, entonces si el varón respondía, el que ofrecía sacrificio, dice que y si hoy quemamos el cebo primero y después toma todo lo que quieras, pero ya lo comerían como carbón. Y después toma tanto como quisieres, decía el que ofrecía sacrificio. Y él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera yo la tomaré por fuerza. Miren, cómo era el carácter del sacerdote. O sea, a fuerzas tomaban la carne, hermanos, con cebo todavía querían. Tal era la característica de los hijos de Elí. Y vamos a seguir leyendo. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Era grande el pecado, dice, de los mozos, muy grande delante de Jehová. Y los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Vamos a seguir leyendo, 18. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino, perdón. Y hacíale su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Vamos a seguir. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová, y volviéronse a su casa. Vamos. Y visitó Jehová a Ana y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 22. Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y como dormían con las mujeres, que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Wow. Regrésalo, mi amor. Ahí hay un punto, otro muy interesante, donde ¿qué pasó? El 22. Dice, Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Lo oyó. No es que no lo oyó. No dice la escritura y no oyó todo lo que sus hijos hacían. Fuera todo lo contrario. Pero aquí dice que oyó todo lo que sus hijos hacían a todo quien Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Ahí cerquitas dormía con las mujeres. Pecaban sus hijos. Vamos a seguir. Y díjoles, ¿qué dijo? Elí lo oyó. Y llamó a sus hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Les dio esa pregunta.
Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo oigo todo, vuestros malos procederes. No, dice, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. No, hijos míos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Adelante. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y tenía gracia delante de Dios y de los hombres. Vamos a seguir. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. Sorprendente y es tremendo. Dice el Señor, yo honraré. Yo había prometido honrarte. Yo había prometido permanecer siempre tu sacerdocio. Después de ti tus hijos serán sacerdotes, porque era parte de la tribu de Leví, era levita. Pero nunca yo tal haga. Se arrepintió el Señor. Porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. Pongámonos a pensar, ¿será que cuando nosotros dejamos de honrar a Dios, Dios no nos honraría tampoco? Y si le tenemos poco, en poco la palabra de Dios, también Dios nos tendrá en poco. Vamos a seguir. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, creo, ¿sí? Bueno, vamos a leer el 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Todo el Señor le habían dicho que iban a morir. Dice, vamos a ver el 32. Y verás compartido en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Wow. Ya no iban a envejecer, pues la descendencia del sacerdote, sumo sacerdote. Era lo que andaban profetizando, le andaban profetizando. Y verás aún, sigue, y verás aún enemigo en mi habitación. A ver.
en todas las riquezas que Dios dará a Israel y nunca habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Mas toda la cría de tu casa morirá en la edad viril. Esa es la profecía de Dios. Viril dice aquí. Es que aquí es otra versión. Pero aquí dice todo. Si tú has de ver todavía a tus hijos, tus nietos, será para llenar tu alma de dolor. Mas toda la cría de tu casa morirá en la edad viril, que significa varonil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Dice, ambos morirán en un día. Esa es la promesa, la profecía que estaba declarando Dios, que iban a morir Ofni y Fines. Y yo suscitaré un sacerdote fiel, dice el Señor. Dice que iba a sustituir por un sacerdote fiel que haga conforme a su corazón y a su alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa, dice, vendrá a postrarse ante él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me pongas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Entonces Dios lo sustituyó. ¿Y por quién? Por Samuel, el niño Samuel. Y podemos ver que dice que todos los que iban a quedar de la descendencia del sumo sacerdote Elí serán una descendencia que iba a rogar a los que trabajan en el templo, en el santuario. Dice que vendrán a rogar por un bocado de pan. Esa es la profecía de nuestro Dios, lo que declaraba nuestro Dios. Vamos entonces a ir a nuestra diapositiva. Vamos a presentar nuestra diapositiva. Lo que nos dice el espíritu de profecía. La conducta de Elí, su indulgencia pecaminosa como padre, también dice que era indulgente pecaminoso. ¿Quién? El sumo sacerdote Elí. Y su negligencia criminal como sacerdote de Dios, era como un criminal el sumo sacerdote Elí. Presenta un contraste impactante y dolorosa con la firme y la abnegación de la fiel Ana. Era todo lo contrario, chocaba con la fidelidad de Ana, que tenía una firmeza para criar y educar a Samuel. Fue todo lo contrario el carácter del sumo sacerdote Elí, criando a quienes, a Fines y a Ofni. No los crió bien. Y ahí entra el punto de donde es que nosotros debemos de mantenernos firmes y fieles a Dios para que nuestros hijos también, ¿cómo vayan a crecer nuestros hijos? Con el temor de Dios. Elí conocía la voluntad divina. No es que no conocía. Sabía qué caracteres aceptaba Dios y cuáles condenaría. Sabía el sumo sacerdote Elí, sabía qué caracteres aceptaba nuestro Dios y cuáles son los caracteres que condenaría. Sin embargo, permitió que sus hijos crecieran con
¿Qué dice aquí? Pasiones desenfrenadas. Él permitió y no tenía el derecho de permitirle a esas cosas a sus hijos, a sus dos hijos, porque él sabía que era la voluntad de nuestro Dios, pero aún así permitió que crecieran con pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y una moral corrupta. Tenían apetitos pervertidos y una moral corrupta, porque no solo robaban del sacrificio, de la carne del sacrificio, sino tampoco lo comían así carbonizada, sino lo querían con cebo todavía. Y sabemos que el cebo pertenece a Dios, y aún así no hicieron la voluntad de nuestro Dios. Y también tenían apetitos pervertidos de cómo es que se metían con las mujeres, dice. O sea que tenían muchas mujeres y se acostaban hasta fuera del mismo tabernáculo, dice. Tenían una moral corrupta los hijos de Elí, hasta incluso Elí. Vamos a seguir, dice. Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios y les había dado un buen ejemplo con su propia vida. Sí, les dio un buen ejemplo con su propia vida, pero esto no era todo su deber. Dios le exigía, tanto como padre como sacerdote, como padre y como sacerdote, Dios exigía que los refrenara, dice el espíritu de profecía, para que no siguieran su propia voluntad perversa. Pero aquí que podemos ver, hijos míos, no hagáis tal cosa, solo eso. Pero no los refrenó, como en el caso del profeta Samuel. Refrenó a sus hijos, sí los castigó, sí. Pero en cambio Elí no los hizo. Así que vamos a ver, Dios dice, para que no siguieran, para que los refrenara como padre y sumo sacerdote, era para refrenar, para que no siguieran su propia voluntad perversa. Esto no lo había hecho. Ahí falló Elí, que no había hecho esto. Sus hijos eran impacientes por el control. Eran impacientes por el control, dice. ¿Y por qué tenían esas características? Porque ni desde chiquititos a temprana edad tuvieron control. Nadie los controlaba. Hacían lo que les agradara a ellos, hacían lo que era conforme a su voluntad. Aunque iba en contra de la voluntad de Dios, pero desde niños, dice que eran impacientes por el control, no querían escuchar. Y él débilmente le sucedió las riendas. Wow, les dio las riendas sueltas y les permitió seguir sus malos caminos a su antojo. El padre afectuoso pasó por alto las faltas y los pecados de su infancia, engañándose a sí mismo, pensando que con el tiempo superarían esas malas tendencias. Y hermanos, en caso mío, yo he a veces dado consejos a los padres conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero muchos de ellos o de ellas me responden, dice lo que dice aquí el espíritu de profecía. Dice que el padre afectuoso, amoroso, era Elí amoroso, tan amoroso, que así los fue criando.
Pasó por alto las faltas y los pecados de su infancia. Pasó por alto los pecados de su infancia, de sus faltas. Los pasó por alto. No los traía y los reprendía. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y qué es lo que nos permite a la palabra de nuestro Dios? Una vara. No un palo grande, no un cinturón, no jalarle las orejitas, no golpearlo con pegarle o con cachetadas o con tanta pasión, con tanta ira, no. Primero, lo que se debe de hacer es advertirle, decirle, y luego que no te ponga atención ni veas que lo sigue haciendo esas faltas, es mejor traerlo, hablarle con él antes de aplicarle la vara. Es lo mejor, pero dice que Elí era tan afectuoso por la falta y los pecados de la infancia de sus hijos, engañándose a sí mismo, pensando que con el tiempo superaría esas malas tendencias. Yo he escuchado, hermanos, a algunos de los padres que dicen, es que, bueno, vemos que su hijito, su niña, su niño de 5, de 3, de 4, de 7 años, de 8 años, hasta de 9, 10 años, dicen, no, pero es que es chico y él no sabe lo que hace. Incluso, dicen, muchos me han respondido, incluso no se va, si por ejemplo muere así, o sea, con sus faltas, Dios le va a llevar al día final, cuando Dios venga a recoger, pero no es cierto. No es cierto, hermanos. Es un engaño mismo del diablo cuando los padres tienen una idea equivocada donde digan, no, es que está chiquito mi niña, es que está chiquito mi niño. Con el tiempo van a mejorar, con el tiempo van a cambiar, muchos dicen. Pero ya estaríamos teniendo como el carácter afectuoso de Elí, que pasaba por alto y las faltas en la infancia de sus hijos, de Fines y Ofni. Y qué tristeza, hermanos, la verdad, porque a los niños se les debe de educar desde muy chiquitos, desde temprana edad. No es cuando ya está a una edad donde ya no, donde a una edad donde se empiezan a rebelar, porque ya no se le puede enderezar a esta edad. Por eso, a los que tienen hijos, aprovechen a llevarlos a los pies de Dios, a los caminos de Dios, léanle la palabra de Dios. Y si los ven que es medio así, ¿verdad? Como medio que no hace caso, es mejor ponerlo en la oración y también reprenderlo, como dice el espíritu de profecía, de refrenarlo, sus faltas y sus pecados. Por ejemplo, si un niño le falta de respeto a una persona adulta, digamos, y por ejemplo viene el niño a decirle malas palabras a una persona, lo que debe de hacer el padre es llamarle la atención. Pero muchos padres lo pasan por alto, esas instrucciones. ¿Y cómo creen que va a crecer? Tristemente va a ser un joven que no respeta, no se va a llevar con la sociedad. No va a aprender a hablar palabras buenas, no va a ser educado, pero todo eso es la responsabilidad de los padres.
No seamos como Elí, hermanos. Y dice, y él se engañaba a sí mismo, dice la escritura, pensando que con el tiempo superarían esas malas tendencias. Decía Elí que con el tiempo van a superarse esas malas tendencias. ¿Y habrá sido cierto? No, sino que fueron peores. Fueron peores, hermanos. Y vamos a seguir, dice, no consideraba a sus hijos como un sagrado tesoro que Dios les había confiado, que debía ser recompensado con creces, sino que los veía como propios. Oh, ese es el mayor problema en lo que nosotros podemos caer. ¿Cómo? Caer en que nos adueñamos de nuestros propios hijos. Los padres se adueñan de sus propios hijos. Piensan que son sus propios hijos y no se lo devuelven al que le pertenece a los hijos. ¿A quién le pertenece a los hijos? ¿A los padres? ¿A quién? A Dios, porque son suyos. Él los creó. Hay que tomarlos como un don que Dios nos ha regalado para nosotros poder luchar, nosotros poder prepararlos en su vida, en su carácter, en un futuro y la venidera, la vida eterna. Dice, por lo tanto, en lugar de buscar la guía y la ayuda de Dios, y seguir las instrucciones dadas en su palabra, Elí eligió su propia manera de gobernar su casa, la que más se ajustaba a su naturaleza amante de la comodidad. Si hubiera enseñado a sus hijos a obedecer a su padre, habrían aprendido a obedecer a Dios. Miren, hermanos, dice el espíritu de profecía que si Elí hubiera enseñado a sus hijos a que le obedezcan sus órdenes de Elí, ¿qué iban a hacer los hijos cuando fueran grandes? Dice que hubiera aprendido a obedecer a Dios omnifines. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer, hermanos. Hacer que nuestros hijos nos aprendan a obedecer. Nos aprendan a hacernos caso. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes, obedezcan a Dios también. Pero si nosotros no decimos a nuestros hijos, no les enseñamos a que nos obedezcan, tristemente es que cuando sean grandes tampoco van a creer en Dios, tampoco van a obedecer la palabra de Dios. Pero al permitirles desobedecer sus mandamientos, hablando de Elí, al permitirles desobedecer sus mandamientos, les enseñó a desobedecer los mandamientos de su Padre Celestial. Así, sus malos hábitos se fortalecieron con los años, cada día. Es que un hijo, cuando tú le permites criarse él solo, vivir a su propia manera de vivir desde muy temprana edad, así cada vez más se va fortaleciendo con los años esos malos hábitos. Y al llegar a la edad adulta, estaban dispuestos a desafiar toda autoridad. ¿Qué decía Elí? No hagáis eso, hijos míos. ¿Y será que escucharon a su padre? No le escucharon. Dice que estaban tan dispuestos a desafiar toda autoridad de sus padres, tanto humana como divina. Estaban dispuestos a desafiar tanto humana como divina la autoridad de nuestro Dios.
Y es triste, ¿no? Es triste para mí, hermanos, la verdad. Si Dios no me hubiera alcanzado a mí, ¿cómo estaría yo? Muchas veces me pongo a pensar, estaría yo suelta, sin refrenos, fuera yo intemperante, fuera yo, no sé, ¿verdad? Pero fuera como los hijos de Elí. Pero gracias a Dios y estoy tan agradecida con Dios de que me haya alcanzado a los 8 años. Estoy tan agradecida, aunque mis padres no hubieran sido cristianos, pero Dios me llamó y le doy gracias a Él. Pero a los padres hoy en día que son padres y son padres cristianos, no deberían aprender el carácter de Elí, que era un padre afectuoso, pasaba por alto todos los pecados, las faltas en la infancia de Ofni y Finees. Vamos a seguir. Si los padres que siguen el ejemplo de negligencia de Elí, si los padres, hablando hoy en día, en nuestra época, si los padres que siguen el ejemplo de negligencia de Elí pudieran ver el resultado de la educación que les dan a sus hijos, si pudieran ver, sentirían que la maldición que cayó sobre Elí, sin duda, caería sobre ellos. El pecado de rebelión contra la autoridad paterna se encuentra en el fundamento mismo de la miseria y el crimen en el mundo actual. Dice que el pecado de rebelión contra la autoridad paterna se encuentra en el fundamento mismo de la miseria y el crimen en el mundo. Es una vida de miseria y crimen en este mundo cuando nosotros vamos en contra de la autoridad de los padres. En su santa ley, Dios mismo habla a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. De nuevo, por medio de la pluma de un apóstol les ordena: hijos, obedezcan a sus padres. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan respeto y obediencia. ¿Qué es respeto? Es someternos a la orden de nuestros padres. Obediencia es obedecer lo que nuestros padres nos dicen de niños, de chicos. Y es lo que los padres deberían de hacer. Enseñarle a sus hijos a respetarle y a obedecerle. También exhortan a todos a reverenciar y honrar a los ancianos, escrita por la pluma de un apóstol. Y esa parte lo he leído, donde nos enseñan a honrar a los ancianos, a los canositos. Es muy importante, hermanos. Porque si no, hermanos, vamos a tener hijos como los hijos de Elí, el sumo sacerdote Elí. Pasaban por alto lo que sus padres les decían. ¿Por qué? No fueron enseñados desde pequeños a honrar, a obedecer, a reverenciar a su padre. A proteger y cuidar con ternura a aquellas cuyas cabezas son blancas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, obedezcan a sus padres. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento enseñan el respeto y obediencia. Y también a honrar a los ancianos, a proteger y cuidar con ternura a los ancianos. Aquellos que tienen cabezas blancas y cuyos pasos son débiles, los que ya, como los ancianitos se ponen débiles y ya se cansan muy luego, se vuelven, como que si volviéramos a ser como niños. Por eso entra la educación, es tan importante que nosotros sepamos educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando seas viejo,
dice que no te va a avergonzar, sino que va a ser un hijo que te va a proteger, te va a amar, te va a cuidar, te va a respetar, incluso te va a obedecer. Si los niños fueran educados según las enseñanzas de la palabra de Dios, manifestarían deferencia hacia sus superiores, una conducta apropiada y una belleza de carácter que los haría amados por sus semejantes y amados por Dios. Dice que si los hijos fueran enseñados, educados en las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, dice que van a ser, ¿lo puedes pasar? Van a ser niños amados, amados por la humanidad y amados por Dios también, por el carácter que tienen. Dice que los jóvenes aprendan mediante el precepto y el ejemplo a reverenciar a Dios y a su palabra. Ahí entra la exhortación para los jóvenes, que aprendan los jóvenes mediante el proceso y el ejemplo a reverenciar a Dios y su palabra. Muchos de nuestros jóvenes se están volviendo incrédulos de corazón debido a la falta de devoción de sus padres. Wow. Ahí entra también la falta de los padres, como Elí. Por eso los jóvenes, dice, están perdiendo. ¿Qué cosa? La fe en Dios. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. La ley de Dios debe ser la ley ¿de dónde? Del hogar. Desde chiquitos, sus niños ya deben de, usted como padre, debería de abrir la palabra de Dios y decirle a sus hijos, hijos, vengan, abramos la palabra de Dios. Y se puede. ¿Quién dice que no se puede? Un niño es más inteligente, tiene la mente más abierta, porque tiene la mente fresca para memorizarse la palabra de Dios. Y lo estudiamos en el sábado anterior, donde nos habló del profeta Samuel. Desde a los 1 añitos, 2 y 3 fue enseñado por su madre, Ana, que era una mujer temerosa a la palabra, a los mandamientos de Dios. Era firme en su fe, Ana. Y dice que luego enseñaba a su hijito desde los primeros, segundo y tercer años de edad. A los 3 años de edad fue cuando lo abrazó, le pidió la ayuda a Dios de que si lo pudiera ir a entregar, porque una madre ama a su hijo. Pero podemos ver que Ana cumplió la promesa que Dios le había dado. Si me bendices con un hijo, yo te lo voy a regresar. Y sí lo cumplió su palabra. Llevó al niño a partir de los 3 en el cuidado del sumo sacerdote Elí. Podemos ver que lo leímos en el sábado anterior, que también llegando al lado del sumo sacerdote Elí, el niño no estaba libre de malas influencias. ¿Por qué? Porque ahí andaba Fines y Ofni. Eran hijos malvados. Eran hijos que no respetaban, no escuchaban a sus padres. Pero aún así, porque este niño fue bien educado. ¿Por la ley de qué? De Jehová. Porque Ana hacía la ley de Dios, hacía esto, que la ley de Dios debía de ser la ley del hogar. Eso hacía Ana, la ley del hogar. Ponía la ley de Dios en su casa y era en primer lugar lo que hacía Ana. Enseñar a su niño. No estaba libre Samuel de malas influencias. A los 4 años, 5 años, sabía la palabra de Jehová y no se apartó de él. Dice la palabra de Dios que los padres instruyan con bondad y paciencia a sus hijos. Con bondad, con paciencia. ¿Cómo ganar a nuestros hijos? Ganarlos con bondad, ganarlos con paciencia. Como la gallina que junta sus polluelos.
Así debemos de ser, hermanos, ser bondadosos y pacientes con nuestros hijos, tanto de la palabra inspirada como de la naturaleza, guiándolos a comprender el carácter de Dios mediante la naturaleza y mediante la palabra inspirada. Amén. O sea, en parábolas hay que enseñarles, dice, que demuestren en sus vidas que buscan continuamente conocer y cumplir su voluntad. Eso es lo que deben de hacer los padres, que demuestren en sus vidas que buscan continuamente conocer a quién, a Dios, conocer su palabra y cumplir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es hacer su palabra por obra. Es hacerlo con mucha, ¿cómo es que dice Deuteronomio 28? Con diligencia, la palabra de nuestro Dios. Obtener la aprobación de su Padre Celestial es el gran motivo que siempre debe estar presente en la mente de los niños. Aleluya. Gloria a Dios. Obtener la aprobación del Padre Celestial. Que el gran motivo que siempre debe estar presente en la mente de los niños es que hacer la voluntad de Dios. El servicio a Dios debe presentarse no como una tarea tediosa, sino como un precioso privilegio, mediante el cual podrán disfrutar de una vida honrada, útil y feliz en esta vida, y de un honor, utilidad y gozo infinitamente mayores en la vida venidera. ¿Cómo se le debe de enseñar a los niños, a los hijos, desde temprana edad, hermanos? ¿Cómo se les debe de enseñar el servicio a Dios? No. ¿La pasaste, no? Dice que se le debe de presentar como una tarea agradable. El servicio a Dios. Sí, puedes decirle a tu niño, sirvamos a Dios, pasemos a cantar a Dios, adoremos a Dios. Debe de ser, dice, debes de hacerlo como primeramente, como sacerdote, como madre, debemos de, dice la palabra de nuestro Dios, de tomarla, de tomarla o de hacerla como una tarea en nuestro hogar, como un precioso privilegio que tenemos de parte de Dios. Incluso debemos gozarnos al entonar cantos, himnos, alabanzas a nuestro Dios. Deberíamos de disfrutar como una vida honrada el servicio a Dios, útil y feliz en esta vida, llena de honor, el servicio a Dios, utilidad y gozo infinitamente mayores en la vida venidera. Así se le debe de enseñar a los niños, a estar gozoso en la presencia de nuestro Dios. Cuando llega la hora del culto, deberíamos de enseñarles como un gozo, alegría, como un privilegio que Dios nos ha dado. Padres cristianos, si deseáis servir al Señor, comiencen con sus hijos pequeños en casa. Padres cristianos, ¿dónde nos están mandando? El Espíritu Santo, ¿dónde nos están mandando primero? Si queremos servir a nuestro Dios, ¿dónde nos está mandando primero a servir? ¿Dónde? En la casa. Comiencen con sus hijos pequeños en casa. Pequeños. ¿Pero a qué edad está hablando? ¿De 8? ¿De 9? No. Desde los primeros años de edad. Un niño desde los primeros años de edad, le hablas, aunque no te contestes, pero le hablas, cantas, también va a cantar a Dios contigo. Porque es lo que hacen. He visto con mis sobrinitos.
sobrinitas que le enseñas a cantar, empiezan a cantar de igual manera. Si demuestran tacto, sabiduría y temor de Dios en la crianza de sus hijos, es posible si demuestran. ¿A quién les está hablando directamente primero? A los padres. Si demuestran tacto. ¿Tacto en qué? En las cosas de Dios, sabiduría, temor de Dios en la crianza de sus hijos. Es posible, que se les confíen mayores responsabilidades. Se les va a confiar mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque se les enseñó tacto, sabiduría y temor de Dios. El verdadero esfuerzo cristiano comienza en el hogar y se extiende desde el centro para abarcar ámbitos más amplios. Una alma salvada en su propio círculo familiar o en su vecindario. Una alma salvada en su propio círculo familiar o en su vecindario, gracias a su labor paciente y diligente, honrará tanto el nombre de Cristo y brillará con tanta intensidad como si la hubieran encontrado en China o India. Así van a ser nuestros hijos, inteligentes, pacientes, van a hallar gracia ante la vecindad. Todos los padres deben esforzarse por hacer de sus familias modelos de buenas obras. A ver, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Deben esforzarse por hacer de sus familias modelos de buenas obras. Hogares cristianos perfectos, pero en grado preeminente. Este es el deber de quienes ministran en asuntos sagrados y de quienes el pueblo buscan instrucción y guía. Los ministros de Cristo deben ser ejemplos para el rebaño. Quien no dirige sabiamente su propio hogar no está capacitado para guiar a la iglesia de Dios. O sea que va primero para quienes, para los ministros de Cristo. Deben ellos ser ejemplos, los ministros de Cristo, para el rebaño. Dice, ministros de Cristo. No sé cuál sea tu servicio, hermanos. Cuando vas al culto, cuando hacen la reunión entre hermanos, no sé cuál sea. Ya sea diácono, ya sea un colaborador, ya sea, no sé, ¿verdad? Un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro. Aquí dice la palabra de nuestro Dios, que todos esos ministros, ellos, los ministros de Cristo, deben ser el ejemplo para el rebaño. Ejemplo para el rebaño. Pero ¿cómo le vas a dar ejemplo al rebaño si tus hijos viven como sea? Viven como les plazca, viven como si les agradara por sus propias cuentas hacer el mal. O sea, ¿cómo vamos a hacer ejemplos? Quien no dirige sabiamente su propio hogar no está capacitado para guiar a la iglesia de Dios. Y es triste que nosotros queramos servir primeramente a Dios y a los hijos como están. Es triste, hermanos. No está capacitado para guiar a la iglesia de Dios cuando tenemos falta con nuestros hijos. Cuando nosotros no le refrenamos a nuestros hijos, cuando no le enseñamos a que nos obedezcan, a que nos escuchen nuestros hijos, ahí estamos mal y no estamos capacitados para guiar a la iglesia de Dios. ¿Qué va a pasar allí? Pues nada va a pasar. No va a haber la presencia ni la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por falta de nosotros que somos padres, como Elí, alcahuetes. Eso es la palabra, hermanos. Y es duro, sí, es duro. Para mí lo está haciendo duro. Y estoy hablando esto, hermanos, para aprender más también, para capacitarme más también a mí como hija de Dios. Amén.
Creo que aquí termina la diapositiva. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y echémosle ganas a la enseñanza, a guiar a nuestros pequeñuelos, hermanos, porque va a ser triste, muy triste su futuro si no le enseñas a orar, no le enseñas la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a entonar un himno. Ok, vamos a orar. Bueno, querido amoroso Dios y Padre, que su morada está en los cielos. Santo, santo, santo es su nombre, Dios. En estos momentos, Rey mío y Dios mío, le agradezco por su palabra, que es de gran edificación para mi vida y para los que han escuchado y para los que van a escuchar. Yo sé que, Padre, no soy nada ni nadie. Fui un instrumento tuyo. También a mí sentí, Señor, que me capacitaste, Señor, en esta tarde. Y ayúdame a poder llevarlo por obra. Ayudar a la crianza de mis sobrinos. Ayúdame, Señor, a ser bondadosa, paciente con mis sobrinos, para hablarles de tu palabra, enseñarles cada día más y más. A mis familiares, Señor, a mis hermanas, hermanos, cuñados, cuñadas, Señor, ayúdame a hablarles siempre y poder, Señor, llevarles tus mandamientos, tu palabra divina, mi Rey. Ayúdame, Señor, y ayuda a los padres a la crianza de sus hijos, que van a tener un mejor futuro honorable y llena de felicidad, de respeto, de amor y del temor tuyo, que es lo más importante. Gracias, mi Rey. A ti sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Aquí terminamos su santo sábado. Papá Dios, recíbela, Señor, nuestro servicio durante este hermoso día, nuestro sacrificio, Señor, que la recibas, mi Dios. Y que para el próximo sábado nos ayudes, Papá Dios, a prepararnos desde el primer día de la semana y venga otra vez su santo sábado para recibirla con gozo, juntamente con nuestros hermanos. En el nombre de mi amado Jesús. Amén. Bueno, feliz semana, hermanos, y que se lo pasen bien en esta hermosa semana y que Dios los bendiga.